Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este miércoles 14 de febrero de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos también en las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope en Twitter y la tercera opción, como siempre se las anuncio. Usted puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en la transmisión continua. Dos números tendremos habilitados después del segundo segmento de conexiones, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Antes de presentárselos, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Medios impresos, por ejemplo, la prensa gráfica titula este miércoles: ilegal desvío de 100 millones en créditos. Ministerio de Hacienda es señalado por informe de auditoría de la Corte de Cuentas de la República. La foto destacada tiene que ver con que cae otro expresidente en Guatemala, Álvaro Colom, que gobernó entre 2008 y 2012. Fue detenido ayer junto a 7 de sus funcionarios por un caso de corrupción de 35 millones de dólares. Esta es la información en detalle: que el gobierno utilizó préstamos de forma ilegal. Se trata, según la versión de la prensa gráfica, de más de 100 millones de dólares que fueron desviados de forma ilegal entre 2014 y 2015. La Corte de Cuentas mantuvo la irregularidad pese al descargo presentado por el Ministerio de Hacienda. Los técnicos señalan que es estrategia del gobierno para tener liquidez. Este es el detalle de lo que se ha publicado. También el jefe de la sección de probidad, que quiere ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y le están recriminando justamente a él porque algunos insinúan que desde el momento que se lanza de aspirante a una magistratura, los casos de investigación en la sección de probidad registran algún nivel de estancamiento. Pues bien, en la información internacional, lo que hablamos hace algunos segundos: envían a prisión a expresidente Colom por corrupción. El expresidente Álvaro Colom orquestó un proceso fraudulento para sustraer al erario público de Guatemala 35 millones de dólares, una cantidad con la que supuestamente se pretendía impulsar un nuevo modelo de transporte público conocido como transurbano. Estas imágenes que se han generado el día de ayer, cuando era trasladado Álvaro Colom a declaraciones, después fue llevado a la cárcel. Ha habido la detención provisional en este momento, está detenido junto a un grupo de exministros que estuvieron en su gestión. En información preelectoral, Merino, que niega que vendió armas a drogas a la FARC, estuvo ayer en un medio de comunicación y él ha dicho de que al senador Marco Rubio nunca le entregaron información real sobre el caso del que le están acusando. Pues bien, la ANEP mientras tanto afirma que el gobierno busca afianzar el control de la CIGET. El abogado Javier Argueta dijo que pedirán investigar al Ministerio de Gobernación por la formación anómala de asociaciones. El Mundo destaca precisamente información similar. La foto destacada es que apresan a Colom por corrupción, y la sala que anula ley que frenaba juicios de enriquecimiento ilícito. Recuerden ustedes que anuló la ley de probidad que fue aprobada en 2015, en diciembre de 2015. Hay más información de Merino, que reiteró que Gerson es el ungido y pide a Óscar Ortiz el apoyo. El FMLN mientras tanto dice que pasó la página con Estados Unidos. No sabemos obviamente si Estados Unidos también ha pasado la página, pero el FMLN dice que la ha pasado. Y aquí rechaza las acusaciones que lo vinculan a FARC en el caso de Merino. La Corte Suprema de Justicia, que podrá ordenar juicios por riquezas ilícitas. Eso es lo que está diciendo la sala. Diario de Hoy también destaca la captura de Álvaro Colom, que defraudó al Estado con 35 millones de dólares. El fiscal general, que confirma que sí envió a Cancillería un documento por el caso Odebrecht Funes. Por tratarse de información confidencial, según el director de comunicaciones del Ministerio Público, el canciller no supo de la diligencia. El documento llegó en sobre cerrado. La sociedad civil, que está buscando la conformación de una ley para la función pública, ha comenzado esta discusión que se ha postergado por casi 8 o 10 años en nuestro país sobre cómo hacer una buena administración de los funcionarios, sobre todo el proceso que tiene que ver con la selección y la contratación de estos y cómo profesionalizarlos. La información lamentable de este caso en particular de Andy Ariel Vides, de 17 años, que fue asesinado. Él era campeón nacional de ciclismo y fue asesinado antenoche. Esta es la información que se tenía en ese momento. Mientras tanto, este día se da a conocer la integración de la Unidad Táctica Especializada Policial. Dice el Ministerio de Justicia que nace con un elevado nivel de formación organizativa táctica y de especialización, con énfasis en el respeto a los derechos humanos.
Esta unidad está integrada por más o menos 230, 240 elementos y ocurre justamente en el momento que hay reclamos fuertes también en relación a la vigilancia o la competencia de los derechos humanos al interior de la Policía Nacional Civil, y que todavía no aparece Carla Ayala, la agente que fue desaparecida a finales del mes por otro de sus compañeros. Y de esta información estaremos haciendo un análisis también porque hoy presentó la Universidad Centroamericana Ayuca, el IUDOP, la última encuesta de preferencias electorales. Por ejemplo, este dato interesante, dice: hay interés en votar en las próximas elecciones. Pues ahí tiene usted el reparto del pastel, cómo se está expresando la población, de acuerdo a este sondeo organizado o desarrollado por el IUDOP. Muy interesado, 31.6%, algo interesado, 16.9%, poco interesado, 24.9% y nada interesado, 26.5%. Mientras tanto, la preocupación dice: ¿habrá fraude en las elecciones o serán limpias? Hay el 53.1% que se ha expresado de que habrá fraude, o sea, es una preocupación puntual sobre este tema que podemos conversarlo con nuestros invitados. Opiniones sobre la imagen de Arena y el FMLN: ha empeorado. El FMLN 45.3% dice sigue igual. En el caso de Arena, pues prácticamente se mantiene, pero la imagen en términos de cómo lo percibe la población, el FMLN es el que sale con el dato más negativo. La intención de voto para diputado en su departamento: 32.7 Arena, 20.5 FMLN, 7.5 Gana, 5.1 PCN, 2.1 PDC y el 2% el resto. Mientras tanto, la intención de voto para alcalde de su municipio: Arena 31.7, FMLN 24.7, Gana 8.9, PCN 8.4. El mejor candidato a alcalde por San Salvador es, en este caso, Ernesto Mason sobre Jacqueline Rivera, pero la diferencia es más o menos de 3 puntos y algo. Sin embargo, hay que considerar un dato interesante y tiene que ver con este, y es que cuando se le pregunta al elector la intención de voto, pero se le da una papeleta, es una simulación votada, ahí se dispara el porcentaje porque Neto Mason obtiene 46.5 y el FMLN 33.6. Es una diferencia todavía sustancial. Este dato, pues, interesante. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompañan en nuestros estudios dos candidatos a diputados no partidarios. Estamos hablando de Antonio Castillo, que está con nosotros en nuestros estudios. Es un gusto, Antonio, que nos acompañe. Bienvenido. Buenas tardes, William. Siempre va a ser un honor estar contigo y pues estamos nuevamente para escuchar lo que la ciudadanía quiere preguntarnos y lo que nosotros también queremos transmitirles. Exacto. Pues bien, agradecemos también a Leonardo Bonilla, que es candidato no partidario. Hay muchos temas de los que vamos a conversar esta tarde. Bienvenido, Leonardo, un gusto. Buenas tardes, William, gracias por el espacio que nos das y pues estamos aquí dispuestos a darle a conocer a la población salvadoreña cuáles son las propuestas y las ventajas de los candidatos no partidarios. Perfecto, antes de iniciar entonces, solo recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país: en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate; zona central para Central, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca y Sensuntepeque; y en el oriente del país, en San Miguel, Centro Metrocentro, Zulután y San Francisco Gotera. Pues bien, dicho esto, a ver, entramos rápidamente. Me gustaría, Leonardo, iniciar contigo entonces. A ver, ¿cómo les ha tratado hasta este momento todo este trabajo que están desarrollando? Porque ustedes son 2 de 4 no partidarios, candidatos no partidarios que han sido inscritos legalmente, ¿no? Y están ya en plena campaña. Pero bueno, a estas alturas, porque ya estamos prácticamente que es casi prácticamente 20 días para las elecciones, muy cerca de este evento electoral donde ustedes están participando, alguna expectativa hay, de acuerdo, sin duda alguna, sobre la participación de ustedes, pero en palabras iniciales, Leonardo, me gustaría escuchar un poco cuál es tu balance. Bueno, realmente la población ha estado muy cerca del tema de los candidatos no partidarios más que nunca en este proceso electoral. Creo que se ha conocido el proceso, se han conocido, tal vez no se conocieron todos los aspirantes, algunos tuvimos más espacio que otros. Sin embargo, hubo salvadoreños dispuestos a participar en el proceso, pero lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ya quizás pasó esa etapa de lo difícil que ha sido este proceso, no solo porque los requisitos realmente son casi imposibles de conseguir, sino que también tenemos un sistema político en contra que está diseñado para partidos políticos. Yo siempre he dicho de que la legislación se adecuó para permitir las candidaturas no partidarias, no fue algo voluntario, fue a raíz de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Claro. La razón por la cual se dio un decreto que de mala gana creo elaboraron los diputados para establecer candados más que requisitos,
Y esto hizo que la legislación de alguna manera permitiera las candidaturas no partidarias, pero el sistema político en ningún momento fue adecuado para permitir la participación de ciudadanos que no pertenezcan a estructuras político-partidarias. Bueno, perfecto. A ver, explícanos entonces, Antonio, un poco qué balance se puede tener a estas alturas entonces. Bueno, nivel de aceptación, por ejemplo. Nos deja como resultado que la ciudadanía puede evaluar que las instituciones deben ser despartidizadas. En este momento se afectó directamente las candidaturas no partidarias y se jugó a favor de los partidos políticos, cuando el juez debió haber sido un juez imparcial. Creemos que se han quedado en el camino valiosas personas, candidatos que cumplieron los requisitos y que pues hubieran representado a la ciudadanía, porque al vedársele la oportunidad para que participaran, también se le estaba limitando el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a ser representados por otros ciudadanos. Y en este caso, pues lamentamos nosotros que algunos ciudadanos que cumplieron los requisitos, 3 en específico, no hayan sido inscritos. Pero a estas alturas ustedes, ¿cómo se puede evaluar, por ejemplo, el nivel de receptividad o percepción que hay de la población hacia ustedes? Ustedes ya están en campaña abierta, están visitando las comunidades, las colonias, se están moviendo de manera intensa su mirada en el departamento en la medida en que los recursos les permiten. Pero ¿cómo? Nosotros venimos trabajando y precisamente también la etapa de la recolección de las firmas constituyó un momento de hacer proselitismo para nuestra parte, en el sentido de que los ciudadanos de primera mano nos pudieron conocer. A la vez que nos dieron la firma, también identificaban cuál era el ciudadano que se las estaba pidiendo. Podían platicar con él, conversaban. Se daban cuenta que muy probablemente estos ciudadanos estaban haciendo un gran sacrificio y se identificaron con los proyectos que teníamos. Esto nosotros vemos que hay una aceptación por parte de la ciudadanía cada vez más grande, cada vez mayor. Y creemos que es muy probable que el día 4 de marzo tengamos una votación masiva a favor de los no partidarios. Nosotros hemos venido evaluando el desempeño de las encuestas. Hace casi un año teníamos una encuesta del Diario de Hoy en la cual ubicaba primero a Arena, posteriormente FMLN, posteriormente aparecía Gana y finalmente en cuarto lugar estábamos los candidatos no partidarios. Tenemos una encuesta anterior a esta que ha salido este día de la UCA en la cual... Sí, porque la de la UCA no parece que haya medido la intención de voto de no partidario, ¿no? Sí, hay una. En el caso de la UCA, ¿hay una gráfica? Sí, hay una gráfica. Y bueno, esa gráfica, la de la UCA, le da el 2.3 en el voto cruzado a candidatos no partidarios, yendo solo. Y hay otra medición donde dice si el candidato no partidario, lo que nosotros vemos en esta encuesta es de que si la medición se hace al comparar la aceptación entre candidato no partidario y Arena, se obtiene menos. Y candidato no partidario y FMLN también se obtiene menos, es simplemente el 1%. Pero cuando la percepción de la población va únicamente al candidato no partidario, entonces crece y tiene el 2.3 de aceptación en esa gráfica. Yo quería referirme también a la encuesta del Pulso Ciudadano, que hizo una medición televisiva y también arrojaba un 40%, y la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, en la cual nosotros aparecemos los no partidarios, estamos apareciendo en esa encuesta, aparece primeramente Arena, posteriormente el FMLN, y en tercer lugar aparecen ya los candidatos no partidarios con el 3.1 de intención de voto para San Salvador. Ya, ahora Leonardo, un poco antes de comenzar la entrevista hablábamos con él sobre las expectativas, ¿no? O sea, no ha ingresado hasta hoy un no partidario a la Asamblea Legislativa, es decir, no hay una experiencia práctica de la población de decir cuál ha sido el comportamiento de un no partidario, sin ponerle nombre y apellido, ¿no? Simplemente, pero en términos de evaluación no es posible porque no ha habido, pero si ocurriera, ¿cómo marcar la diferencia? Es decir, ¿cuáles van a ser las diferencias que van a marcar ustedes como no partidarios? Porque la gente estará esperando el término de comportamiento, si será igual a los partidos políticos, si terminarán alineados a otro partido político, si se van a colocar la camiseta finalmente, aunque obviamente eso tiene sus limitantes por ya sentencias de la sala, pero hasta dónde ustedes pueden mantenerse, digamos, efectivamente respetando la voluntad del electorado. Sí, la población ha advertido que existe una posibilidad
real de que los no partidarios puedan llegar en esta ocasión a la Asamblea Legislativa, a diferencia de los 2 periodos anteriores. Las preguntas repetitivas son esas. ¿Cuál es la garantía que nos dan los no partidarios? ¿Cómo sabemos que todo lo que van a proponer se va a llevar a cabo? Y son preguntas que tienen cierta lógica. Sin embargo, hemos visto también la posibilidad de que la ciudadanía en esta ocasión se sume al esfuerzo. Es decir, nosotros estamos pidiendo a los ciudadanos que así como dieron la firma de respaldo, que así como van a dar un voto, que va a ser un voto masivo por candidatos no partidarios, que de la misma manera no se queden 3 años sentados en el sillón, esperando que los no partidarios resolvamos los problemas, porque algunas personas dicen, ok, yo voto por candidatos no partidarios, en el caso entren los 4, igual serán aritméticamente minoría. Y eso es así, porque las decisiones en la asamblea se toman por mayorías. Claro. Sin embargo, si la ciudadanía se suma a un esfuerzo no solo de elegir al candidato no partidario, sino también de acompañar las iniciativas que se propongan, y cuando digo acompañar, hablo literalmente de que la gente se vaya a la asamblea legislativa en una forma de hacer una presión, y ahí ya no seremos minoría, ahí estaremos acuerpados, y creería yo que ¿qué diputado va a tener el valor de votar en contra de una iniciativa que está proponiendo el diputado no partidario, pero además acuerpado por la misma ciudadanía? Lo decía Castillo, las encuestas lo demuestran, y yo traigo aquí impresa la de la Gavidia. Nos habían excluido de las encuestas por alguna razón desconocida, pero como lo decía Antonio Castillo, solo por abajo del FMLN en San Salvador tenemos el 3.1. Gana tiene el 1.8, o sea que somos, de ser electos, seríamos la tercera fuerza política en el departamento de San Salvador, porque lamentablemente en los otros departamentos no se postularon muchos candidatos, y los que se postularon por algunos departamentos sufrieron la dificultad de este proceso. ¿Y creen ustedes, por ejemplo, que finalmente la gente les dio la firma, ¿no? Sí. Ustedes recibieron, digamos, el beneplácito de la gente. Sí. La gente, obviamente, eso expresa de alguna forma algún acuerdo o disposición por respaldarlos. Ahora, ¿cómo se traduce eso en voto? Esa es otra fase, ¿no? Pero ¿usted cree que, por ejemplo, sí es posible que la gente pueda decir, les dimos la firma y ahora entonces les podemos dar el voto? Bueno, si nosotros valoramos las firmas que hemos recibido, que quizás muy probablemente nos acercáramos sumando las firmas únicamente individuales para cada candidato, pero haciéndolas esa sumatoria en conjunto por todos, hemos recibido arriba de unas 40,000 firmas. Lo que yo puedo inferir es de que la ciudadanía muy probablemente sí le pueda dar el respaldo, porque cuando nosotros estábamos recibiendo la firma advertíamos algo. 1, el rechazo que la población estaba teniendo hacia los partidos políticos, y 2, el beneplácito porque se habían abierto las candidaturas no partidarias. Esto nos permite a nosotros concluir de que muy probablemente, y al observar la tendencia de las encuestas a 15 días de la elección del 4 de marzo, esto va a ir creciendo al grado tal que, como lo dice Leonardo, vamos a tener una votación masiva por candidatos no partidarios, porque la ciudadanía lo está viendo como una opción al desentrampamiento que está teniendo la polarización de nuestro país. De acuerdo. En la medida que vayamos avanzando, hay un dato que me gustaría explorar con ustedes, y es la opinión, es lo que tenemos proyectado ahora. Acá, justo en pantalla, que tiene que ver con ese resultado de la encuesta del YUDOP de este día, dice, ¿habrá fraude en las elecciones o serán limpias? Y acá el 53.1% dice que habrá fraude, no sabe, no responde, 19.8%, serán limpias solo el 27%. Ahí lo tenemos el dato ahora en el full pantalla, al aire. ¿Qué le indica, Antonio, por ejemplo, esta gráfica? ¿A ustedes les genera alguna preocupación o qué habría que hacer a estas alturas? Cuando nosotros venimos de ver un proceso muy atropellado, como el que tuvimos por parte del Tribunal Supremo Electoral, en el cual, no obstante que 17,600 ciudadanos nos habían dado una firma de respaldo para que participáramos, ¿no? Y aún así, el Tribunal Supremo Electoral se resistía a inscribirnos, esgrimiendo argumentos muy vagos, como el hecho de que nosotros a futuro íbamos a ser funcionarios públicos y que por ello no nos podía aplicar de que si la ley no lo prohibía, entonces la ley lo permite. O sea, vale decir, el magistrado Cardosa lo explicó en estos términos. Decía él de que el decreto 555 no prohibía de que los ciudadanos nos pudieran dar a 9 candidatos las firmas, pero que nosotros, como íbamos a ser íbamos a ser funcionarios públicos en el futuro. Él no estuvo en esa votación, lo aclara, pero dice que los magistrados dijeron, bueno, a ellos no les puede aplicar ese principio de ley constitucional. ¿Por qué?
porque nosotros íbamos a ser funcionarios. Eso vale decir como que si yo voy saliendo de acá y me paso un semáforo y le digo al policía, no me ponga la multa porque yo voy a tener fuero en un futuro. Era completamente, y ahora, regresando a este punto, cuando la encuesta de la UCA nos está diciendo que un 53.1% de la población considera que puede haber fraude, es porque el nivel que el Tribunal Supremo Electoral tiene para la ciudadanía es muy bajo. Es completamente, queda ahí demostrado de que la ciudadanía no cree en el Tribunal Supremo Electoral por la actuación que ha venido observando y por las acciones contradictorias a un espíritu de transparencia que debería de tener. Perfecto. Leonardo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en ese sentido, quiero decir algo. Yo estoy muy confiado de que nosotros ya estamos en la mente de las personas como una opción para el 4 de marzo. La única opción que yo veo para que los candidatos no partidarios no lleguen a la Asamblea Legislativa, ni siquiera uno, es eso. Exista la posibilidad del fraude. Realmente quiero confiar. ¿Ustedes se consideran en total desventaja? Porque me aclaraba Antonio, ¿no? Antes de comenzar la entrevista, ustedes no van a tener posibilidad de tener vigilantes, ¿no? Sí, definitivamente estamos en desventaja. Pasamos los requisitos, pero ahora existe un mecanismo que no nos permite, siendo candidatos, tener acceso a tener personas en las juntas receptoras de votos. De hecho, no tenemos el presupuesto para poder tener a ese personal, pero a los partidos políticos se les da el personal, se le paga al personal que los partidos ponen o ponían en todo caso. Nosotros no tenemos cuidado en las urnas y la única forma en la que los candidatos no partidarios no llegan a la asamblea es que en las urnas se les eliminen los votos. Yo quiero confiar, y todavía a pesar de todo el proceso vicioso que hubo en contra de los no partidarios, quiero confiar en la institucionalidad del tribunal y en que pueden corregirse ciertos errores, y también en la ciudadanía que ahora va a ser parte de las juntas receptoras de votos y que no van a ser, que van a ser ciudadanos no partidarios, en que cuiden el voto de sus conciudadanos que van a darlo en términos democráticos. En ese sentido, creo yo que incluso con la desconfianza que pueda existir en el tribunal y la posibilidad que se rumore de que exista fraude, pueda ser difícil porque la misma ciudadanía puede ser garante de este proceso democrático. Y además, que al ser, no estamos aspirando a entrar por residuos. Creo que los partidos minoritarios tienden a buscar los residuos, nosotros estamos apostándole al cociente. En ese sentido, si la votación por candidatos no partidarios es masiva, va a ser muy difícil que haya un fraude, porque pueden eliminarse 3, 4, 5 votos por urna, pero la votación va a ser tal que de ninguna manera van a poder sacarnos. Perfecto. Pasemos a otro tema que me interesa explorar con ustedes, porque hay un tema que parece que ha estado bastante ausente, por lo menos no lo he escuchado en términos del compromiso anticorrupción, el compromiso por la transparencia. Me están colocando la música de fondo porque tenemos que hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que hablemos a la luz de este caso, de lo que ha ocurrido o está ocurriendo en Guatemala en este momento con la detención de Álvaro Colom, más o menos 7 ministros y un grupo de funcionarios que son como 12 al final. Pero ahí se habla de defraudación al Estado por 35 millones de dólares en el caso de Transurbano. Entonces, a la luz de eso, me gustaría escuchar la opinión de ustedes y el compromiso que asumen sobre el tema de transparencia y anticorrupción en este país. Vamos a ir a una pausa, vamos a tener habilitados 2 números de teléfonos al regreso, 2263-0023, 2264-9179. Les reitero, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país, las encuentra en el occidente, zona central para central y el oriente de El Salvador. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Tenemos habilitados 2 números de teléfonos, 2263-0023, 2264-9179. Antonio Castillo, candidato no partidario a diputado, desde luego, está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, también Leonardo Bonilla. Pues bien, les dejaba planteado el tema, el expresidente guatemalteco Álvaro Colom, detenido junto a otro grupo de exfuncionarios de su gabinete de gobierno. Fueron detenidos por el caso de Transurbano, lo decíamos rápidamente. A ver, coronel, me gustaría escuchar su opinión sobre este caso, a la luz de qué es lo que se puede hacer o cómo se puede asumir este tema, por ejemplo, de la probidad, la transparencia, en el caso de la Asamblea Legislativa. Bien, en este caso, en lo particular, José Antonio Castillo, y esto lo hemos expresado ya en otros foros, en el Movimiento Libertad, para el caso, nosotros públicamente dejé por escrito de que yo no voy a recibir ninguno de los privilegios
que ya sea que fuese un diputado de la llanura o también en el caso de que fuese electo miembro de una junta directiva, que según sé son los que reciben estos privilegios de una forma mucho más marcada. ¿Esto sería quedarse usted única y exclusivamente con su salario? ¿Cuánto anda rondando? ¿Los $4,000? Exactamente, no tengo el dato, pero sí yo le dije, por ejemplo, en ese foro de que estábamos renunciando a los demás privilegios y al bono de $2,000 que se recibe en Navidad. Es más, yo en esa oportunidad le planteaba a los compañeros, colegas que firmaran y pues firmó el candidato del PDC, firmó la candidata de PSD, pero no firmó en ese momento el candidato de Arena ni del PCN. Creo de que en materia de anticorrupción y de transparencia, nosotros los no partidarios ya tenemos una línea bien clara de que estamos orientados a que tenemos una lucha frontal contra la corrupción. Primeramente porque vamos a legislar para que los delitos de corrupción no prescriban. En ese sentido, nosotros tenemos bien claro que si se ataca la raíz del problema, se pueden lograr resultados que hasta el momento no se han visto. Esto tiene que ver también con despartidizar algunas instituciones públicas que tienen que ver con la función pública misma, como son el Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas de la República. Pero también estamos asumiendo el compromiso de una reforma que es necesaria, que la Asamblea Legislativa retome, que tiene que ver con la reforma de la función pública. Esto para que los funcionarios que sean electos respondan a principios de méritos, transparencia, equidad y eficiencia. Esto va a permitir que la ley de la función pública permita que tengamos funcionarios probos para que no se den casos como el del presidente Colón en Guatemala, donde en un caso muy similar al de Citrans en El Salvador, pues creemos que al final si se investiga, si se abre la investigación de cómo fondos del Estado han ido a parar a un proyecto privado y se le estaba dando, pasando sin concesiones, esto puede ser objeto, esto es muy similar a lo que ha pasado. A eso iba, ¿es parecido Transurbano Guatemala con Citrans? ¿Usted cree que hay algunas similitudes? Existe una similitud prácticamente en el sentido de que se están desviando fondos que tienen que ver, fondos públicos, que son del Estado, fondos públicos para un proyecto de una empresa privada. De la cual el Estado salvadoreño no percibe una utilidad o una ganancia neta pública. Y por último, en este tema de transparencia y corrupción, que los funcionarios de segundo grado pues sean electos no por la cuota partidaria como ha sido hasta ahora, que han sido electos en la Asamblea Legislativa. O sea, hoy te toca el PCN, hoy le toca la Corte de Cuentas al PCN, mañana le toca a Gana, mañana le va a tocar a otro partido, sino porque en función, y valga la redundancia, de la ley de la función pública, estos funcionarios por su meritocracia puedan desempeñarse en esos cargos. De acuerdo, Leonardo. A ver, lo que está en discusión en este momento, por ejemplo, tiene que ver con la conformación de la próxima Corte Suprema de Justicia, sobre todo Sala de lo Constitucional, ¿no? Hay toda esa discusión planteada en este momento, la elección que tiene que ocurrir al interior de los abogados para que después esto vaya, los 30 propuestas, digamos, de candidatos a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ves entonces todo este debate que hay alrededor de la elección de aspirantes a magistrados de Corte Suprema de Justicia, visto en la lupa el tema de la probidad y la transparencia, y lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional hasta hoy? Definitivamente, ese es uno de los ejes principales que estoy proponiendo en mi plataforma, el tema de transparencia y anticorrupción. Yo tengo 3 ejes principales que serían medio ambiente, educación, transparencia y anticorrupción, y dentro de los ejes de transparencia y anticorrupción tenemos la propuesta de transparentar las elecciones de segundo grado. De hecho, ya presentamos como organizaciones de la sociedad civil a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa para permitir que haya transparencia en este proceso. Los diputados recibieron el documento, lo firmaron, lo presentamos ante los medios de comunicación y se olvidaron de este. Pero la iniciativa ya está. Yo no tengo que ir a proponer algo nuevo, simplemente tengo que ir a desarchivar y volver a proponerlo en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la lógica? Esta Sala de lo Constitucional, esta Asamblea, elige Sala de lo Constitucional en este periodo. Claro. Y es importante que los diputados elijan funcionarios, magistrados que sean independientes, que no tengan vínculos con partidos políticos u otros sectores y que sean probos. Pero para que eso se dé, primero el ciudadano tiene que elegir a esos diputados que sean probos para hacer esa elección transparente. O sea, no se puede tener entonces, con diputados que no son probos, tener entonces una Corte Suprema de Justicia o magistrados que sean probos. Esa es la ecuación de lo que ¿Cuál es la propuesta del FMLN respecto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Que sean electos por, valga la redundancia,
elección popular. No se puede. En el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, deben de cumplir con perfiles específicos. El proceso está muy bien regulado y la Asamblea Legislativa no dejará de tener la facultad de poder elegir a estos magistrados. Sin embargo, lo que estamos proponiendo como sociedad civil es que la ciudadanía tenga una parte activa para poder ver cuáles son los perfiles que se están proponiendo y que este proceso sea transparente. No los va a proponer la ciudadanía, los van a proponer siempre las organizaciones de abogados, y los van a elegir siempre los diputados. Pero dentro de nuestra plataforma está reducir el número de diputados, que algunos lo han tachado de populista, pero que es necesario y que no requiere reforma constitucional, sino una reforma al Código Electoral, eliminar los privilegios, que tampoco es populista, creo que es lo que la gente está exigiendo, devolverle el espíritu constitucional al fuero constitucional, que no permita que sea un blindaje, que ahora vayan candidatos a diputados que tengan cuestionamientos. Ok, si el pueblo los elige, ojalá no sea así, allá en la Asamblea quitemos esa veta que tiene el fuero constitucional, que no ha atendido a su espíritu original, y que sean procesados si están vinculados a delitos. Bueno, y a propósito del tema, la Sala, hubo una sentencia de la Sala el pasado viernes y se conoció esta semana, donde anularon la ley que frenaba juicios de enriquecimiento ilícito. Justamente tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Probidad, que fue aprobada en diciembre de 2015. Coronel, a ver, esto que está pasando sobre lo que ha ocurrido en este caso, ¿va en la línea de lo que ustedes están impulsando o creen que es, pregunto, si es un paso correcto o no? Va en la línea precisamente de lo que nosotros hemos estado proponiendo como parte de las propuestas individuales de los candidatos no partidarios. Cuando nosotros revisamos la ley que la Asamblea Legislativa de El Salvador en el año del 2015 y que el Ejecutivo en una forma muy apresurada la sancionó antes del 24 de diciembre, lo que nos recordamos es qué es lo que sucedió en Guatemala. En Guatemala se trató de hacer lo mismo, se buscó de hacer una ley de probidad a la medida del Parlamento guatemalteco, y que dio como resultado que aproximadamente más de 6,000 ciudadanos rodearan la Asamblea Legislativa y en esa famosa encerrona tuvieran por más de 24 horas a los diputados guatemaltecos, no los dejaran salir, y al final se retractaron. ¿Y qué pasó? Tuvieron que derogar esa ley que en Guatemala era prácticamente un símil de la ley que la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional en nuestro país. Ahora, en el país no tenemos una sociedad tan activa como es la sociedad guatemalteca, ¿no? Estos temas, ahí parece que hay una deuda, y es más de la sociedad en términos generales. Y por eso es que nosotros debemos de pedirle, Leonardo ha insistido en este tema, que no vaya a la sociedad a elegir diputados y los deje solos y abandonados, no, que acuerpe las decisiones, que vaya con estos diputados para que tengamos nosotros la fuerza suficiente para hacer sentir la voz de la ciudadanía, exigiendo los compromisos a los cuales nosotros queremos hacer énfasis, que es a los cuales nos hemos referido. Ahora, ¿sí se puede hacer algo distinto, Leonardo, a lo que se ha venido haciendo de forma tradicional en este país? Sí, realmente nosotros como candidatos no partidarios somos prueba de ello. Es decir, la población se ha expresado cuando dio la firma, y ahora se está expresando en las redes sociales, y esperamos llegar a los niveles de Guatemala. Digo, a los niveles de Guatemala en cuanto a la participación social. Porque tampoco tenemos una CICIG, ¿no? O sea, que el país no hay una CICIG, digamos. Y parece en Guatemala la quieren sacar. Exacto, pero bueno, pero sigue vigente, o sea, y está destapando estos casos precisamente. Yo creo que es necesario que en El Salvador se retome el tema de una CICIG, porque la transparencia debe ser uno de los elementos que le da garantía a la ciudadanía. Es decir, tal vez el perfil de un funcionario público no necesariamente dice si va o no a cumplir con una normativa de ética y anticorrupción. Sin embargo, una CICIG, o si no se instala una CICIG, la misma sociedad salvadoreña puede, a través de una plataforma de transparencia, estar pendiente del funcionamiento de cada uno de los que ostenten un cargo público. Castillo mencionaba el ejemplo claro, y yo esperaría que eso sucediera acá en El Salvador, de cómo la misma ciudadanía obligó a la Asamblea Legislativa allá a retractarse de una decisión que ya habían tomado a horas de diferencia de haberla aprobado. Acá en El Salvador yo le digo, elíjame, pero después exíjame y acuérpeme. Es decir, no espere que después de votar que los candidatos no partidarios resolvamos los problemas del país. Hay problemas que no se van a solucionar en estos 3 años, y nosotros no le vamos a mentir. Hay candidatos de partidos políticos que dicen que lo van a resolver todo, pero hay que ser responsables. Ahora, ¿cómo van a resolver ustedes, si son electos, todo este tema de la rendición de cuentas? No me refiero a la rendición de cuentas de esa de montar un acto los días sábados o fin de semana y en algún local de la Feria Internacional y subirse a una tarima, sino de
la rendición de cuentas, pero real, ¿no? Aquella que le pueda mostrar al ciudadano lo que han hecho y lo que no han hecho, porque habitualmente lo que se destaca es lo que se ha hecho. Bueno, hay dos formas de cómo podemos hacerlo. Uno, a través de nuestros actos públicos, que esos van a quedar evidenciados en los archivos, en la videoteca de la Asamblea Legislativa y en los medios de comunicación. Y dos, con las propuestas que nosotros hemos venido manifestando que vamos a presentar. Yo te quiero más adelante quiero hablar de un par de mis propuestas que yo quiero impulsar, porque esto es lo que posteriormente es lo que la población le vamos a decir, mire, aquí está lo que nosotros le ofrecimos y esto es lo que nosotros le estamos presentando. Veámoslo la propuesta rápidamente, porque de todas maneras después me interesa que hablemos del tema de seguridad pública, que es lo más sensible sin duda alguna para este país. Yo iría a ese tema, porque que tiene que ver con el tema de seguridad pública. De acuerdo. A ver, no sé si... En mi caso, sí, yo he recogido, las propuestas no son mías, son las propuestas del ciudadano, porque yo soy ciudadano, vengo de ahí y no pertenezco a partidos políticos, y las propuestas son básicamente en tema de transparencia y anticorrupción principalmente, y ya las había dicho, ¿verdad? En un primer momento hacer la propuesta de que en la Asamblea Legislativa se regule para reducir el número de diputados, ya que constitucionalmente estos responden a la población y no al territorio, no requiere reforma constitucional. Eliminar privilegios, esto pasa por reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa y también disminuir la Junta Directiva. También devolverle el espíritu constitucional al fuero constitucional, que no sea un escudo que proteja a funcionarios en contra de la corrupción o por el cometimiento de delitos comunes, que puedan responder, incluso siendo diputados, a aquellos que anden balaceando a la gente o que anden ebrios en su vehículo, porque son delitos comunes que no tienen nada que ver con el fuero. Reducir también o limitar la contratación de asesores. Yo siempre he criticado que un diputado X tenga 10, 20, 30 asesores, eso es indignante. Creo que hay que establecer un límite a los asesores o incluso que estos respondan a la Asamblea Legislativa y que además deban tener un perfil de idoneidad para responder a estos cargos. La no prescripción de los delitos de corrupción, como lo mencionaba Castillo, es parte de la propuesta que nosotros llevamos en este planteamiento. Ahora bien, nosotros como ciudadanos, si estuviéramos pensando en corrompernos, nos estamos poniendo la soga al cuello. Creemos que si realmente estamos cansados como ciudadanos, debemos hacer estas propuestas y no solo presentarlas, sino también luchar porque se aprueben. Es decir, es fácil que un candidato venga y diga, yo voy a proponer esto, porque se pone en texto y se presenta. La cosa es luchar para que estas propuestas también sean votadas en el Pleno. Ahora, me imagino que algunas propuestas de ustedes en este tema de la probidad, del buen uso de los recursos públicos, tampoco son bien vistas por algunos de los colegas de ustedes, digamos, por otros partidos políticos. O sea... Aquí se ha presentado un fenómeno. Por un lado, no han sido bien vistas, porque, como lo expreso, la vez anterior no tuvieron eco el hecho de que renunciemos a los $2,000 del bono. Y yo les decía, bueno, si el ciudadano no tiene ese bono al final de año, ¿por qué lo va a tener un diputado? Pero también algunos diputados han comenzado a retomar las propuestas que nosotros estamos expresando. Ahora, ¿pero por qué puede ocurrir esto? Porque el que llega de legislador está pensando más en enriquecerse, porque está pensando también, la otra posibilidad es que pueda tener algún recurso para poder ir a las comunidades y poder mantenerse en ese contacto, en ayudándoles algo, o ¿por qué? Bueno, ¿Qué puede ser? Porque desconocen cuál es la función del legislador. La función del diputado en una asamblea legislativa no es andar repartiendo privilegios, ni andar repartiendo dinero, ni solucionándole los problemas a la sociedad a través de prebendas. No, yo creo de que la función del legislador salvadoreño tiene que ser actuar de una forma coherente, transparente y de manera tal que su ejercicio y su desenvolvimiento dentro de la asamblea le permita llevar reformas importantes para toda la sociedad. Perfecto. Tengo que hacer una pausa comercial, la última pausa, nos van a quedar unos 11 minutos más o menos para que abordemos el tema de la seguridad pública a propósito de que se ha conocido la conformación de la Unidad Táctica Especializada de la Policía Nacional Civil en sustitución del GRP y de otras estructuras que se habían creado que eran especializadas. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con más de Conexiones. Volvemos.
A ver, una reacción rápida de ustedes sobre la creación de esta unidad táctica especializada policial en el contexto de esto, ¿no? Porque se lanzó este día justamente la preocupación que hay de algunos sectores también sobre el tema de derechos humanos. Estuvo la relatora especial de Naciones Unidas la semana pasada en nuestro país. Hay objeciones sobre las medidas extraordinarias en discusión en la Asamblea Legislativa. Ya hay algunas propuestas de algunos partidos políticos que tampoco están en la línea de que se apruebe tal cual se han estado desarrollando esas medidas extraordinarias y como lo ha pedido el Ejecutivo. Pero bueno, a ver, quisiera un poco de la perspectiva de ustedes sobre el tema de la seguridad pública, cómo abordarlo y estos casos particulares. Comienzo con usted. Bueno, gracias. En lo que refiere al tema de la creación de una nueva unidad, la Policía Nacional Civil ha venido ensayando, creemos que en una forma no tan planificada, el desempeño de unidades operativas y tácticas para la lucha contra el crimen organizado. Esto ha llevado a que posteriormente unidades que fueron creadas para tal fin, posteriormente sean disueltas. Tenemos el caso de la Policía Rural, que se lanza con bombos y platillos y se hace una campaña publicitaria millonaria de lo que iba a significar y posteriormente se abandona. Tenemos las fuerzas de intervención de territorio y posteriormente se derogan. Tenemos también el GRP, que era una unidad táctica especializada, y posteriormente esto creemos que viene a responder a la exigencia de que la unidad debe de tener con una reserva estratégica que sea capaz de resolver problemas fundamentales a la hora de que se presenten. Ahora, esta unidad se está creando con los elementos de las otras unidades, es decir, hay una especie de reciclaje en esto. Sí. Pero ¿cuál debe ser el tema? ¿El enfoque entonces, la concepción, la visión de cómo debe trabajar esta unidad? Bueno, más allá de eso, la Policía Nacional Civil, el área de seguridad pública, tiene que estar en función del objetivo que es de garantizar la vida de los ciudadanos. Tenemos el caso lamentable del asesinato de este ciclista que para muchos, y la crónica deportiva le llamó el mágico González del ciclismo. O sea, muy lamentable, y nos solidarizamos, candidatos no partidarios, con esta víctima de la violencia irracional, y por eso es muy importante la implementación de una propuesta de seguridad que tenga que ver, y en lo particular yo estoy proponiendo la Ley Especial de Recuperación de Territorios y Paz Social. Esto conlleva la creación de 10 fuerzas de tarea para que en una primera fase se pueda recuperar los territorios mediante la acción conjunta entre Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, con una diferencia muy grande. En el pasado, lo que ambas instituciones han estado desarrollando, en lo particular yo fui ejecutivo de 2 fuerzas de tarea, una en Soyapango y la otra en San Miguel, en Ciudad Pacífica. Los migueleños saben lo que significa Ciudad Pacífica para el departamento, y el problema es de que se estuvo operando bajo una modalidad en la cual se está apagando incendios. Vale decir, si había un problema en Distrito Italia, se mete una fuerza, un componente a Distrito Italia, pero posteriormente se complica la situación en Panchimalco, y posteriormente la gente que teníamos allá la tenemos que extraer y la trasladamos posteriormente para allá. O sea, la recuperación de territorios debe ser de carácter permanente. O sea, tenemos que crear... ¿Permanente con qué? Con unidades de la Policía Nacional Civil, el Ejército, Armada, pero no bastaría con eso. No, la diferencia es que... ¿Qué tipo de intervención adicional? Bueno, para eso nosotros hemos establecido de que esto debe ser en 2 fases. En una primera fase en la cual el Estado, a través de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, interviene los territorios, los recupera, porque el delito que cometió Ariel fue cruzar por un territorio por el cual no debía de pasar un joven de 17 años. En la segunda fase, nosotros estamos hablando de que el Estado, que ha estado ausente en las comunidades, tenga que hacer presencia en estas comunidades, y ahora sí, con el territorio recuperado, en actividades de prevención que tienen que ver con salud, servicios básicos, seguridad alimentaria, trabajo, seguridad social, educación, condiciones de vivienda, calidad de hábitat. Todas estas condiciones son las que generan el estallido social, que posteriormente se traduce en el accionar de la violencia de las maras y pandillas. ¿Y qué va a tener como resultado? Que nosotros podamos garantizar la vida de los ciudadanos de una forma más efectiva. De acuerdo. Leonardo, las medidas extraordinarias habría que aplicarlas tal cual las solicita el Ejecutivo, hay que hacer modificaciones. ¿Qué hay que hacer para que esto también pueda ser de alguna forma compatible con los estándares internacionales en el tema de defensa de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos? Sí, yo creo que las medidas extraordinarias
en alguna forma han violentado o vulnerado derechos humanos. Creo que sí es necesaria la represión, creo que sí es necesario establecer medidas que puedan garantizar que en los centros penales y que en los territorios el accionar de las pandillas pueda disminuir. Sin embargo, creo que el Estado salvadoreño tiene que ser garante también del cumplimiento de derechos humanos y no pasa desapercibido para la comunidad internacional este tema. Algunas medidas, creo que valorándolas, porque es una serie de medidas que se han implementado, pueden seguirse aplicando y otras necesitarían alguna especie de reforma para cumplir con los estándares, pero también para garantizar que en los centros penitenciarios y que en los territorios no siga creciendo el accionar de las pandillas o del crimen organizado. Ahora, el tema de seguridad concretamente es un problema que, siempre lo decimos, un problema estructural que necesita por lo tanto también un tratamiento integral. Es decir, que no significa que solo unos elementos pueden ser aplicados. Ya el coronel Castillo, con la experiencia que tiene, ha hecho una propuesta muy concreta, pero creo que también deben sumarse otros sectores a proponer. Una de mis propuestas es, la Policía Nacional Civil es el cuerpo que principalmente garantiza la seguridad, no nacional, la seguridad pública. Pero ¿qué pasa? Tenemos policías que no son bien formados, inclusive en el tema de derechos humanos. Estábamos viendo asesinatos de forma extraoficial. Creo que eso no puede suceder en este país y no es una forma de solucionar el problema al corto plazo. Policías que estén formados responden mejor, pero además, también decía Castillo, hay 115 millones de dólares que nos están cobrando al pueblo salvadoreño en el tema de la telefonía para garantizar la seguridad pública, y específicamente se habló de la Policía Nacional Civil. ¿Y qué ha pasado con esos fondos? ¿Ustedes eso es lo que queremos. ¿Tienen objeciones ustedes sobre cómo se ha administrado esto? Por supuesto. Esos fondos han sido utilizados en áreas que no estaban originalmente planteadas en la reforma que se había hecho, y a los policías se les podría pagar perfectamente, no es un invento que estoy sacando, un salario del nivel básico por lo menos de $700 más los bonos que ellos reciben por alimentación, y un policía incentivado obviamente que va a responder mejor. También tenemos que formar a estos policías en tema de derechos humanos, también formarlos en el tema del trato con las comunidades, y además depurar la policía. Depurarla en dos sentidos. Uno, si hay un 25% de policías que son corruptos, que están involucrados en actos de criminalidad o con el crimen organizado, pues depurar la policía para que este premio de $700 no llegue a todos. Aunque reduzcamos el número de policías, pero hacemos más efectiva la policía. Y otro es el tema de los mandos medios y mandos altos, que según he escuchado en agentes de policiales, están cooptados por la corrupción también. Entonces hay que hacer una reforma, una reestructuración de la policía. Ya, coronel, el caso Carla Ayala, por ejemplo, solo puede ser una expresión de un problema, de un fenómeno mucho más complejo dentro de la Policía Nacional Civil. Sí. ¿Cómo habría que ver ese caso en particular a la luz de todo el fenómeno que puede haber abajo, digamos, y que no es visible? Bien, este caso lo que vino a representar que solamente es la punta del iceberg de lo que pueda estar sucediendo en un cuerpo como la Policía Nacional Civil, que nace como un híbrido conformado con varios componentes militares, civiles y exguerrilleros. Bueno, al final, y luego con un alto grado de politización últimamente en los primeros gobiernos, pero ahora con mayor preponderancia. Creo de que esto da la pauta para que la Policía Nacional Civil tenga que pasar por un proceso también de depuración, no solamente en los mandos abajo, en el nivel de agentes, sino que también en el nivel de medio y superior. Ahora, todavía no hemos visto públicamente de sanciones, de algún proceso interno, ¿no? Porque además alguien cuestionaba la semana pasada, por ejemplo, en este espacio el hecho bueno, ¿qué pasa con la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil? A eso vamos. ¿Qué pasó con la Inspectoría? La Inspectoría le limitaron las funciones que tenía. Y cuando la Inspectoría se convierte prácticamente en una Inspectoría que no tiene dientes para poder actuar, entonces lo que al final vemos es que ese proceso de ley lleva mucho tiempo, en el cual un agente puede pasar 1 o 2 años en el cual se le está investigando, pero sin que se le pueda sancionar o no pueda ser separado del cargo, y tenemos como resultado ahora una policía que ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos, algo que ya ratos no se veía. Ahora, ¿sí ven ustedes que lo que hay alrededor de este tema es un deterioro progresivo de todo el tema de la seguridad pública en el país? Sí. Y es que por eso lo planteamos en ese sentido. Creo que el tratamiento de la seguridad pública es integral. La policía es una parte de la solución al reestructurarla,
pero también se necesita controlar los territorios, también se necesitan políticas de seguridad que no están determinadas, que tienen que ser políticas de Estado, no tienen que ser leyes transitorias, sino que darle un tratamiento con seriedad. El problema es que el que no lo sufre no ve cómo solucionar este problema con urgencia. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Frente a entonces el 4 de marzo, ¿cuál sería, en breves líneas, el planteamiento suyo hacia la población en este país? Bueno, pedirle a los ciudadanos que nos acompañen, a los candidatos no partidarios, que nos den la oportunidad de poder demostrar que vamos a llegar a hacer las cosas diferentes a la Asamblea Legislativa. Decirles, José Antonio Castillo está en la casilla número 1, candidatos no partidarios, estamos abajo, a donde la partidocracia ha llevado a toda la población salvadoreña, y solamente llegando vamos a poder demostrar que de verdad sí nosotros podemos implementar las propuestas ciudadanas. Leonardo. Bueno, decirle también a la ciudadanía que he presentado mis propuestas, están también en mis redes sociales, me pueden buscar como Leonardo Bonilla, estúdielas, analíceles, y yo no le voy a pedir el voto para mí, yo se lo voy a pedir para usted. Analice esas propuestas y vote por usted, por su familia, por su país. Casilla 2, Leonardo Bonilla, 4 de marzo. Perfecto. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Muy amable. Gracias, William, por el espacio. Esperamos no sea la última vez. Gracias, Antonio. Muchas gracias, William. Esta oportunidad ha sido muy propicia para darnos a conocer. Perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Mañana jueves los jóvenes hablan. Estaremos hablando con 2 organizaciones de jóvenes sobre los temas principales que más aquejan a los salvadoreños en este país. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.